Que vamos a comenzar hoy. Esto es un tema complicado y esto requiere más o menos unas 8 horas. Si yo necesito horas adicionales esta semana, les aviso para que hagamos una sesión adicional y terminemos esto esta semana. Pero puede que lo saquemos en 6 horas. Eso depende. Yo ya les pasé a ustedes unos ejercicios la semana pasada, el viernes, para que ustedes comiencen a revisar, ¿sí o no? Entonces, vayan revisando esos ejercicios a la par que nosotros vamos hablando de esto. Este es uno de los temas más importantes de mecánica cuántica. Y como casi todo en mecánica cuántica, tiene ahí de por medio el problema de autovalores. Listo, entonces vamos a ver. Medidas observables y relaciones de incertidumbre. Medidas observables y relaciones de incertidumbre. ¿Qué relación habrán entre estas vainas que nosotros tenemos acá? Básicamente que acá la palabra clave es compatibilidad, ¿cierto? Esa es la palabra clave acá. Muy bien. Entonces, básicamente que nosotros vamos a ver qué pasa antes y después de una medida con un sistema físico. Para eso vamos a enunciar un postulado fundamental de la mecánica cuántica en relación a los sistemas físicos y la medida. Dice así, una medida siempre causa que un sistema, una medida siempre causa que el estado, más bien, que el estado de un sistema físico colapse a un autoestado del operador con el que se está midiendo. Vamos a tratar de buscarle el sentido a esto. ¿Qué sentido tiene esto? Pero puede que no tenga mucho sentido, pero algún sentido tendrá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sentido tiene? eh, ¿Qué sentido tiene mm, este postulado que nosotros tenemos acá? Para eso tenemos que considerar un sistema físico, obviamente. Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, acá un sistema físico que se encuentra en un estado ket de alfa. Y nosotros venimos y acercamos aquí. Por ejemplo, esto acá podría ser un microscopio, ¿sí o no? Esta podría ser, por ejemplo, la punta de un microscopio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros acercamos, por ejemplo, la punta de un microscopio
a este sistema físico que está en la escala cuántica, ya sea por el lado de la temperatura, no, ya sea por el lado de la temperatura, diferente. Pero acá lo estamos viendo que es un sistema cuántico por su dimensión. Son sistemas de baja dimensionalidad y pequeños, ¿cierto? Entonces, en este caso, el sistema físico, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Es que él comienza a interactuar con esta punta de medida que yo tengo acá. Y esta punta de medida, entonces va a cambiar este estado de acá. ¿A qué lo va a cambiar? Eso depende de que esté midiendo. Si lo que yo estoy midiendo, por ejemplo, está representado con un operador A, y ese operador A tiene, por ejemplo, unos autoestados, el que es de A', el que es de A2', el que es de A3', ¿cierto? Una vez en este sistema físico, que inicialmente estaba en un estado que es de alfa, yo realizo una medida con el operador A. Este sistema físico va a colapsar a alguno de los autoestados de A, que tiene varios, ¿sí o no? Puede, por ejemplo, colapsar el estado del sistema físico, puede colapsar al que es de A'. Ese estado del sistema físico podría colapsar al que es de A2'. El estado del sistema físico podría colapsar al que es de A3'. Podría colapsar a alguno, nosotros no sabemos a cuál. A alguno de los autoestados del operador A. Esto es lo que se llama el colapso del estado y cuando es con funciones de onda se llama el colapso de la función de onda. Listo. Un segundo. Entonces, una pregunta fundamental que hace la mecánica cuántica es la siguiente. Eh, mm, ¿Con qué probabilidad, si nosotros no sabemos a cuál de estos autoestados va a colapsar el sistema después de que usted mida algo, con qué probabilidad va a colapsar a P de A'? ¿Con qué probabilidad colapsa a P de A2'? ¿Con qué probabilidad colapsa a P de A3'? Ahora, una vez nosotros medimos, entonces acá, en este primer caso vamos a medir un autovalor A', ¿cierto? Que es el autovalor asociado a ese autoestado, con esta probabilidad. Acá vamos a medir un autovalor A2' asociado con este autoestado que se mide con esta probabilidad. Y acá vamos a medir un autovalor A3', por ejemplo, ¿cierto? Y podrían ser más. Cuando nosotros, digamos, tenemos esto presente, entonces para nosotros ya tiene mucho sentido esta frase. Una medida siempre causa que el estado de un sistema físico colapse a un autoestado del operador con el que se está midiendo. Entonces, como yo estoy midiendo acá con el operador A, básicamente que yo obviamente voy a colapsar a uno de estos autoestados con cierta probabilidad. ¿Y cómo sé yo a qué autoestado estoy colapsando? Por el valor de la medida. ¿Sí o no? Eso es básicamente el fundamento que tiene eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. Suponga que usted tiene acá un jet de alfa.
Y esto es simplemente el operador 1 por el que es de alfa. Muy bien. Ahora, para el caso particular, ¿cierto? Para el caso particular en el que, para el caso particular en el que yo vaya a medir con el operador A sobre este estado alfa, vaya a medir algo. Entonces, yo quiero expandir S1 en términos de la base del operador A, de los autoestados del operador A, o sea que esto sería como la suma sobre el que de A' por el pra de A' por el que de alfa. O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda acá como la suma sobre A' de estas constantes de acá, el bracket entre A' y alfa, porque eso es un número, por el ket de A'. O sea que básicamente lo que hice acá fue escribir ese autoestado alfa como una superposición, ¿sí o no? De una superposición de los autoestados del operador A, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo opero con el operador A acá? Esto es igual a la suma sobre A', ¿cierto? Entonces, de el bracket entre A' y alfa, ¿cierto? Por A actuando sobre el que de A'. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, esto va a ser igual a cada un autovalor, ¿cierto? Entonces, una vez usted realiza esta operación, esto ya no va a estar en una superposición, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, usted acá lo que puede decir es que esto es un A2' particular cuando A2' es igual a A', por ejemplo. Y entonces ya no queda en una superposición, sino que queda en un solo autoestado del operador A. Entonces, eso es una cosa importante. Ahora, la otra cosa importante, ¿con qué probabilidad medimos nosotros cada uno de los posibles autovalores de A que se generan después de la medida? Eso es lo más importante, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a escribir otro postulado. Postulado. Dado un estado que es de alfa antes de la medida, la probabilidad para que el estado colapse a un autoestado de A', lo que muestro en otro color acá. La probabilidad P sub A' para que el estado que es de alfa colapse a un autoestado que es de A' del operador A viene dada por probabilidad para medir ese autovalor A', entonces es igual al bracket o la magnitud al cuadrado del bracket entre A' y el estado original. O sea, usted proyecta
el estado al que va a colapsar sobre el estado en el que usted estaba antes de colapsar de la medida. Y ese bracket lo eleva al cuadrado. Recuerden que los brackets son números complejos en general, no necesariamente real. Piensen en esto un segundo. Yo reviso una cosa acá. Bueno, bien. Entonces, estos básicamente son los postulados importantes sobre la teoría de la medida. Sobre esto, hay mucho trabajo filosófico desechable por ahí. ¿Sí o no? Deben de tener cuidado. Ustedes quieren ser científicos o filósofos, tienen que decidir. Ahora, diciendo esto, hay que decir que la filosofía, el estudio de la filosofía es fundamental para uno poder ser científico, ¿sí o no? Son, no son mutuamente excluyentes, pero es distinto uno ser filósofo y ser científico. Un filósofo hace una cosa, un científico otro muy distinto. Entonces, hay muchas preguntas, inclusive hay un profesor de la universidad que trabaja con eso. No sé si de pronto ya está cansado de la vida, no sé qué le pasa, de pronto mucho trabajo, y entonces dicen, no, pues relajemos un poquito los temas de investigación, ¿cierto? Y entonces vamos a trabajar en una cosa que se llama ontologías, ¿cierto? Y es el carácter de la función de onda. ¿Qué carácter tiene la función de onda? ¿Por qué les digo eso? Porque todos los profesores que están ya como medio cansados y todo eso, entonces llevan muchos años trabajando en vueltas de la mecánica cuántica, de la teoría cuántica de campos, etcétera, etcétera. Cuando ya están como para jubilarse, les da por trabajar en esta vaina. Así también un profesor en la Universidad del Valle, conocido de mi tutora, también les da ya como antes de jubilarse por trabajar en eso. Eso no es, eso no son problemas que sean susceptibles de aplicarles el método científico, ¿cierto? Eso es una cosa que tiene que quedar clara. No se puede aplicar el método científico. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la función de onda? No sabemos, no tenemos ni idea ni vamos a saber porque no se puede medir. Lo más cerca que nosotros hemos estado de la función de onda son unos experimentos que se llaman quantum mirages y quantum corals. Hay un, hay un profesor que yo conozco que estaba haciendo esa vuelta. Vamos a ver si yo encuentro el review por acá. Quantum mirages and corals and quantum corals. Yo trabajo en algo parecido a nivel teórico a esto. Yo trabajo con microscopios electrónicos de barrido, pero eso no es la función de onda, esos son patrones de interferencia. Lo que sea la función de onda, eso es todo un misterio. Ahora hay gente que entonces dice, yo por ahí vi un documental de una profesora, pero es que es válido que el físico, digamos, tenga esas preguntas de qué es lo que es una función de onda, o sea, preguntas más de el carácter filosófico y ontológico que el carácter científico es completamente válido, ¿sí o no? Pero entonces usted no puede decir que está haciendo ciencia porque eso no es ciencia, ¿sí o no? Eso es filosofía, es muy diferente. Entonces, estas preguntas sobre qué es la función de onda, que como les digo, típicamente a las personas ya mayores les da por comenzar a investigar en esto. Mi tutor en la Universidad del Valle ya cree que es porque ya están cansados de trabajar tantos años escribiendo papers y les da por decir, no, ahorita vamos a relajarnos y miremos a ver esta vuelta. Entonces, esa es una posibilidad, ¿sí o no? Eh, digamos que yo no descarto la posibilidad. Pero, como les digo, hay que tener cuidado porque eso no es una pregunta científica. ¿Qué significa eso? No, no es susceptible de que se le aplique el método científico, no se puede. Ahora usted puede pensar, no, lo que pasa es que a mí me gusta más la interpretación de la función de onda de Copenhagen, me gusta más la de la onda piloto, me gusta más esta y aquella. Puede gustarle la que usted quiera. Y mirar a ver si puede desarrollar matemáticas para entender qué pasaría si la función de onda fuera una cosa, qué pasaría si la función de onda fuera otra.
Ahora, por ejemplo, ya salieron con que la función de onda no es la raíz cuadrada de una probabilidad, sino que es otra cosa, ¿cierto? Todo eso es muy válido, pero eso no es ciencia, eso es ontología. Ahora, en la interpretación estándar de la función de onda, yo ni siquiera pienso en la interpretación de la función de onda, chicos, no me importa, puede ser lo que sea. O sea, puede ser un gato montado en un triciclo, no me interesa. Entonces, lo que me interesa es poder predecir observables en un experimento a partir de la mecánica cuántica. ¿Qué es un quantum mirror y un quantum coral? En un experimento de microscopía electrónica, cuando usted descarga el microscopio sobre una superficie, por ejemplo el de IBM, usted puede ver acá los patrones de interferencia entre los electrones de la superficie. Esto es lo más cercano que hay a una función de onda, pero eso no es una función de onda, pero es lo más cercano que hay a la función de onda. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Ahí sí, no sabemos y nadie sabe, porque no podemos observar la función de onda. Puede ser que haya un electrón por ahí, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser que haya un electrón por ahí y que el electrón esté encima de una onda. Sí, puede ser que eso es la interpretación de la onda piloto, puede ser. O puede ser que el electrón como tal sea una onda, también puede ser. ¿Sí o no? No sabemos. Y si me lo preguntan a mí, no me voy a quedar sin saber. Entonces, esto es lo que usted observa a partir de escanear una muestra con un microscopio electrónico de barrido o microscopios de escaneo de efecto túnel, que se llaman STMs. Scanning Tunneling Microscope. Esos son para escanear, para barrer una superficie y estudiar una superficie en detalle, ¿cierto? Hay otro tipo de microscopio muy parecido a ese que se llama el microscopio de fuerza atómica, ¿cierto? Entonces, pero en la interpretación estándar nosotros trabajamos con que la función de onda es la raíz cuadrada de una probabilidad y la función de onda al cuadrado es una probabilidad. O sea que esto es parecido a una función de onda. Lo que pasa es que en este caso estamos trabajando con estados discretos. Es decir, el número de estados, el número de autovalores del operador se puede contar. ¿Sí o no? Usted puede distinguir, por ejemplo, en que entre h barra y menos h barra hay dos autovalores del operador SZ para espín medio, que son h barra medios y menos h barra medios, ¿cierto? Las funciones de onda son estados que se representan en una base continua. Son bases que corresponden a operadores que tienen un espectro continuo, ¿cierto? Entonces, esa es la clave. Ahora, vamos a hacer un poquito de matemáticas para nosotros ver una cosa, nosotros ver que cuando nosotros sacamos el valor esperado, digamos que podemos reproducir la lógica que nosotros conocemos de estadística. Entonces vamos a repasar estadística un poquito, ¿cierto? Estadística. Muy bien. Usted tiene, por ejemplo, una variable aleatoria. Una variable aleatoria x sub i, ¿cierto? Ahora, si yo quiero sacar el valor esperado de esa variable aleatoria, por ejemplo, y es una variable aleatoria discreta, esto se puede expresar como la suma sobre i de xi por la probabilidad de xi, ¿cierto? Variable aleatoria discreta.
O sea que el valor esperado de una variable aleatoria discreta es la suma sobre i de la variable aleatoria multiplicada por el valor correspondiente de su distribución de probabilidad, ¿cierto? Para el caso continuo, variables aleatorias continuas. ¿Qué pasa con las variables aleatorias continuas? Ahora, el valor esperado de una variable aleatoria X, esto es una variable aleatoria, entonces no es otra cosa que la integral de X por la función de distribución P de X por dx, ¿cierto? Entonces, el caso más emblemático que nosotros conocemos es la gaussiana. El valor esperado de la distribución gaussiana es entonces este. La integral de X por la función de distribución, que ¿quién es? Es 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e a la menos X menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, todo esto por dx. Y esto es igual a mu, ¿cierto? Eso lo vamos a demostrar después. Entonces, este es el valor esperado. Ahora nosotros vamos a ver que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este operador, el valor esperado de este operador, que corresponde al valor esperado del observable, ¿sí o no? Entonces, nosotros básicamente podemos observar que si lo comparamos con esta expresión para el valor esperado de una variable aleatoria discreta, este término de acá tiene un carácter de probabilidad. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, cuando nosotros vamos a calcular un valor esperado de algo, esto es importante. Pueden tomar nota de esto. Nosotros debemos de especificar cuál es el estado del sistema en el que nosotros queremos evaluar el valor esperado de un operador. ¿En qué estado se encuentra el sistema cuando vamos a evaluar ese valor esperado? Entonces vamos a considerar un estado arbitrario alfa. Y así nosotros evaluamos el valor esperado. Esto es como el operador número es hermitiano, 1 daga es igual a 1. Entonces el bra de alfa es igual al operador 1 actuando sobre el bra. Y el ket de alfa es igual al operador 1 actuando sobre el ket. Y en la mitad va el operador A. Muy bien. Expandimos esos unos en términos de la base de A. O sea que esto es el ket de alfa. Aquí, por esta suma, ¿sí o no? Puede usted escoger lo que sea A2', por ejemplo, por el ket de A2', por el bra de A2'. Este otro de acá. La suma sobre A' por el ket de A', por el bra de A', ¿cierto? Aquí por el ket de alfa. Y acá en la mitad el operador. Sacamos la sumatoria fuera de ahí, entonces ¿cómo nos queda esto? Suma sobre A' y A2'. ¿Sí o no? Por el bracket entre alfa y el ket de A2'.
por el bracket entre A2' y A' del operador A. A mí nos colocado en verdecito. Por el bracket entre A' y alfa. ¿Sí o no? Hasta ahí no hemos hecho nada fuera de lo común ni nada inconvencional, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a elaborar acá un poquito. Listo. Déjame un segundo, yo reviso una cosa acá. En las notas, compatibilidad. Ay, Dios mío, es que estos temas tan largos, pero bueno. Y después, no creo, no sé si alcanzamos a llegar a cambio de base, pero bueno. Ahí miramos a ver cómo le hacemos. Entonces acá esto queda igual a la suma sobre A' y A2'. ¿Ya alcanzan a ver, chicos, o no? Sí, Sí, señor. se ve. Sí, Sí, profe. Este de acá, esto es un problema de autovalores. Eso es A' por el que de A', ¿cierto? O sea, que cómo queda esa parte ahí. Esto queda el bracket entre alfa y A2'. Esto queda aquí A' por ese autovalor, por el bracket entre A2' y A', por el bracket entre A' y alfa. Pero ese bracket de ahí de la mitad, esto es un delta. Esto es delta de A' a 2', ¿cierto? Por lo tanto, el valor esperado del operador A es la suma sobre A' y A2' de el bracket entre alfa y A2' por A' por delta de A' por A2' por el bracket entre A' y alfa. Si implementamos ese delta, quitamos una suma entonces y hacemos que A' sea igual a A2'. Entonces esto quedaría como la suma sobre A' del que de A' por el bracket entre alfa y A' por el bracket entre A' y alfa. ¿Cierto? Y de acá nosotros podemos ver una cosa. Básicamente, bueno, realmente podríamos ver dos cosas, ¿sí o no? Importantes. Primera, este de acá es el complejo conjugado de esto, ¿sí o no? Por lo tanto, el complejo conjugado por el complejo da la magnitud del complejo al cuadrado. O sea que esto queda como la suma sobre A' de A' por la magnitud al cuadrado del bracket entre A' y alfa. Ese es el valor esperado de A. Observen que si ustedes comparan esto con el valor esperado de una variable aleatoria discreta, esta viene a ser como la suma sobre todos los autovalores, o sea, todas las variables aleatorias, porque el autovalor en el contexto de la medida es una variable aleatoria, porque usted no sabía qué autoestado va a colapsar. O sea que el autovalor, que es la medida, hay incertidumbre ahí. Es incierto qué es lo que usted va a medir. Y este de acá, entonces, tiene un carácter de probabilidad, ¿cierto? Esta sería la probabilidad con la que el estado alfa colapsa al autoestado del operador A'. Por lo tanto, nosotros acá evaluando el valor esperado del operador, nos damos cuenta que la magnitud al cuadrado del bracket entre A' y alfa tiene un carácter probabilístico, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? no por aquí. Bueno, esta Pro- expresión de profe, acá, profe, una cosa. dígame. ¿Podría explicar la parte del complejo conjugado? Esa parte no me quedó muy clara. ¿Usted en qué físico matemática va? ¿Uno o dos?
Profe, ya pasé la 2. Bueno, complejo por su conjugado. Esto es la magnitud del complejo al cuadrado. Este de acá, este número de acá, es esto. Esto es el producto de un vector fila que es ese bra de ahí, que tiene componentes A'1, por ejemplo, A'2, hasta A'N, por ejemplo. Asterisco, porque es un bra. Este de acá, ese alfa, tiene componentes alfa 1, alfa 2, alfa n. Ahora, este otro, el bracket entre alfa y A'. Esto aquí es un vector fila con componentes alfa 1 asterisco, alfa 2 asterisco, hasta alfa n asterisco. Y este es un vector columna con componentes A1', A2', hasta AN'. Entonces usted puede ver que si usted saca, ¿cómo se saca el complejo conjugado en este caso? Usted primero tiene que sacar la transpuesta de cada uno de los vectores y después lo conjuga. Si usted tiene, por ejemplo, en general matrices A por B transpuesta, esto es B transpuesta por A transpuesta. O sea, cuando usted transpone esto, la transpuesta de un vector fila le da columna y la transpuesta de un vector columna le da fila, pero cambiados de posición. Y después le saca el complejo conjugado. O sea que realmente acá nosotros vemos que esto yo ya se los había explicado, que el bracket entre A' y alfa es igual al bracket entre alfa y A' conjugado. Son números. Listo, Joan. Listo, profe, sí, perfecto. Ahora vamos a coger esta expresión a la que llegamos acá. Y vamos a mirar una cosa. El valor esperado de A, que se puede expresar como el bracket entre alfa y alfa de A. Entonces la suma sobre A' del autovalor por el bracket entre A' y alfa por el bracket entre alfa y A'. Como esos son números, esto se puede mover, ¿cierto? O sea que esto es la suma sobre A' de A' por el bracket entre alfa y A' por el bracket entre A' y alfa. Yo voy a meter esta sumatoria acá adentro porque esto es un operador lineal, o sea que esto me queda como la suma, perdón, como el bracket entre alfa y alfa de la suma sobre A' del que de A' por el bra de A' y aquí por el autovalor A'. Comparando esta expresión con esta expresión, yo puedo llegar a una representación del operador A como la suma de productos exteriores, que eso también ya lo habíamos visto. No solamente eso sirve para el operador 1, eso sirve para cualquier operador. Listo. El operador A, por lo tanto, se puede expresar como la suma sobre A' de A' por el que de A', bra de A'. Ejemplo, SZ
se puede expresar como ¿quién? Ese Z se puede expresar como la suma de esos autovalores por el ket asociado con el tabulador por el bra asociado con el autovalor. Entonces el autovalor H barra tiene un ket asociado spin up y un bra spin up. Sumo, el otro autovalor es menos H barra medios. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí esto tiene un autovalor asociado ket down. Por el ket down. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, este es, por ejemplo, ¿cómo representaría yo a ese Z como productos exteriores? ¿Cuál es la ventaja que yo tengo acá? Que yo en esto es una representación abstracta. Yo ahí no he dicho que get up es 1, 0 y que get down es 0, 1. Todavía no. Esto es una álgebra lineal abstracta. No hay representación todavía. ¿Cierto? Ahora, yo puedo hacer lo mismo para otros operadores. Por ejemplo, Sx es h barra medios por el get up en x, por el bra del get up en x, menos h barra medios por el get de spin down en x, por el bra de spin down en x. ¿Cierto? Entonces, supongamos que yo quiera representar a ese x en términos de la base para ese z que es spin up y spin down. Utilizamos esta expresión de acá. El spin en cualquier dirección, que es coseno de teta medios, spin up, más seno de teta medios, por E a la I por phi, spin down. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, para el spin up en X, teta vale pi medios y phi vale 0. Coseno de pi cuartos, 1 sobre raíz de 2 y seno de pi cuartos también. O sea que esto es 1 sobre la raíz de 2 por el get up más 1 sobre la raíz de 2 por el get down. Para esta vuelta, teta vale 1, vale pi medios y phi vale pi. O sea que esto es 1 sobre la raíz de 2. ¿Cuánto es E a la I pi? Nosotros ya calculamos eso, es menos 1, ¿cierto? Menos 1 sobre la raíz de 2 por spin down. Bueno, muy bien. Entonces nosotros este término de acá lo podemos calcular en esta base haciendo ahí el producto correspondiente y el otro también. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que el get up en X por el bra up en X es igual a 1 sobre la raíz de 2 por up más 1 sobre la raíz de 2 por down. Ahora los bras. 1 sobre la raíz de 2 por el bra up más 1 sobre la raíz de 2 por el bra down. Multiplicamos un medio de up más un medio de
up, down. Más un medio de down, up. Más un medio de down, down. Ahí está esa. Vamos con la otra. Spin down en X bra por el bra down en X. Esto es 1 sobre la raíz de 2 por spin up menos 1 sobre la raíz de 2 por spin down. 1 sobre la raíz de 2 por bra up menos 1 sobre la raíz de 2 por bra down. ¿Cierto? Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a un medio por up, up. Menos por menos da más. O sea que esto es más un medio down, down. Menos un medio down, up. Menos un medio up, down. Muy bien. Ahora entonces vamos a mirar cómo queda representado ese X en la base para el operador SZ. Listo, muy bien. Entonces continuamos por acá. Entonces SX es igual a H barra medios por el ket X más por el bra X más menos H barra medios por el ket down en X por el bra down en X. Esto queda como H barra medios por esto de acá, que es esto, ¿cierto? Todos positivos. H barra medios que multiplica a un medio, sacamos un medio como factor común, esto queda H barra cuartos. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda up, up, más down, down, más up, down, más down, up. Menos H barra medios, pero sacamos el factor común de acá y queda H barra cuartos. Entonces queda menos H barra cuartos, up, up, más down, down, menos up, down, menos down, up. Bueno, muy bien. A ver, esperen chicos que me dio un dolor de cabeza un segundo. Uy, listo. Entonces acá, observen que esto tiene signo contrario a este. O sea que los que sean del mismo signo acá y acá se cancelan. ¿Cuáles son del mismo signo? Esta se va con esta se va con esta. Y este menos con este menos da más, este menos con este menos da más, se suman, da 2 veces, ese 2 se cancela con este H barra sobre 4. O sea que esto es H barra medios, up, down,
más h barra medios down up. Esto lo que significa es que el operador SX no es diagonal en la base de SZ, que eso es una cosa que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Porque ya calculamos las matrices de Pauli. Entonces, SX es H barra medios que multiplica a el get up por el get down más el get down por el get up. Y esto entonces es sigma X, pero en notación de producto exterior, ¿sí o no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un comentario sobre algo que tenemos que diferenciar. Es importante que lo diferenciemos eh, porque hay mucha confusión cuando uno comienza a estudiar la mecánica cuántica con respecto a estas dos cosas. Y es un autovalor y el valor esperado. Muy bien. Bueno, ahora, un autovalor, escúchenme muy bien, un autovalor es la medida correspondiente a un operador con cierta probabilidad, ¿cierto? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un haz de átomos con spin un medio y usted hace pasar ese haz de átomos por un aparato de Stern-Garlock en dirección Z, usted con cierta probabilidad va a medir H barra medios acá. Y con cierta probabilidad va a medir menos H barra medios acá. ¿Cierto? Eso es un autovalor. Si yo lo miro más desde esta perspectiva, yo tengo acá los átomos, el haz de átomos. Entonces, en este caso, yo estaría midiendo H barra medios para cierto número de átomos y en este otro caso estaría midiendo menos H barra medios para cierto número de átomos. En el experimento Stern-Garlock, ¿cierto? Esos son los autovalores de qué operador de SZ. Y son chicos discretos, discretos. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el valor esperado de SZ? El valor esperado de SZ puede ser cualquier número entre H barra medios y menos H barra medios. Valor esperado de SZ. Pero los autovalores no, son discretos. Este de acá y este de acá. Listo. Antes de pasar a un ejemplo, vamos a hablar un poquito de la dimensionalidad de los espacios de representación. Digamos, profe, se puede hacer una analogía a que eso sería, no sé, un ejemplo.
una elección presidencial. ¿Ganó este o ganó aquello? Esos serían los autovalores, pero los valores esperados serían los porcentajes que hay con el que gana el uno y el otro, que sí son continuos. Algo así. No exactamente igual, pero parecido. Vale. Entonces, pero más bien sería así. Los valores esperados serían perdón, los autovalores, Andrés, serían, por ejemplo, el candidato A y el candidato B. ¿Sí o no? Los autovalores. Pero, ¿sí o no? Pero, digamos, el valor esperado podría ser la cantidad de votos que saca uno y que saca el otro. ¿Sí me entiende? Podría estar en un rango. Sí, del total. Y el total vendría siendo la normalización que teníamos nosotros del problema. Y el total es el total de los votos, exactamente. Ahora, yo le recomendaría que piense más en un problema físico que en un problema político, que es un poquito más difícil de considerar, ¿cierto? Entonces, sí, es que no se me ocurrió otro ejemplo que manejara así como dos cosas bien discretas y el resto un espectro continuo. Para eso, vamos a hacer una discusión sobre los espacios de representación, la dimensión, ¿cierto? Eso es una cosa importante, la dimensión de un espacio de representación. Y por ahí he visto que tienen unas pequeñas dificultades con este tema y eso me preocupa. Dimensión de un espacio de representación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ustedes claramente pueden ver una cosa. Ustedes dicen, listo. Ustedes pueden ver claramente que si ustedes tienen un sistema físico, que es simplemente un átomo que puede ser spin up o spin down, entonces, ¿qué sistema físico es ese? Sistema físico. Por ejemplo, átomo con spin igual a un medio. O sistema físico. Átomo de dos niveles, ¿cierto? Ambos sistemas se representan en un espacio de Hilbert de la misma dimensión. Y como son vectores abstractos, la base de uno es igual a la base del otro. Son exactamente lo mismo. Ahora, ambos sistemas representan física diferente, pero geométricamente en el espacio de Hilbert, esos sistemas llaman sistemas isomorfos. Listo. Su espacio de representación es exactamente el mismo. Este sistema de acá, cualquier estado de este sistema lo puede expresar como una superposición de la base para algún operador que está en ese espacio de Hilbert. En este caso, escojo como base los autovectores del operador SZ. Y cualquier estado de este sistema lo puede expresar como la base de un hamiltoniano, ¿cierto? De un hamiltoniano de dos niveles que no están interactuando. O sea, como la superposición de ground state y de excited state. Eso lo vimos también ya.
¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, este sistema tiene dimensión 2. ¿Cómo hago yo para saber la dimensión de un sistema con spin S? La dimensión de un sistema con spin S es igual a 2S más 1. Y esto también se conoce como el nivel de degeneración de un sistema con spin S. ¿Qué valores puede tener S? S, recuerden que S es medio entero. O sea que puede ser 0, un medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3, 7 medios. Entonces, para cada uno de estos casos, yo tengo básicamente que un espacio, ¿cierto? Para 0 es un espacio unidimensional. Para 2, 2 dimensiones. Entonces, para S igual a un medio, la dimensión que es igual a 2S más 1 es igual a 2. Para S igual a 1. La dimensión que es igual a 2S más 1 es igual a 3. Para S igual a 3 medios. D igual a 2S más 1. Entonces, espera un momentico. 2 por 1, 2, más 1, 3. Se cancela. Acá hay algo raro con este 3 medios. Espérate un momentico. Este tiene 3. El de 3 medios, la dimensión debería ser 4. Claro, porque para S igual a 3 medios, ¿cuáles son los autovalores? Los autovalores para S igual a 3 medios es igual a... Si da Espérate un 4, ¿no, profe? No, no, da 4. Sí, Sí, da 4, sí, claro. sí, de Se 4, cancela 2 de por 3 2, 3 medios más da 1. 3 más 1, 4. Ah, sí, sí. Es que me estaba saltando un factor ahí. Gracias. Entonces yo no había dividido por el 2, lo siento. Entonces esto es 3H barra medios. H barra medios. Menos H barra medios. Y menos 3H barra medios. Estos son los 4 posibles autovalores del operador SZ para S igual a 3 medios. ¿Y eso hace referencia a las dimensiones? ¿A los posibles autovalores? Exactamente. Los posibles autovalores, el número de los autovalores, el número de autovalores es igual a la dimensión del operador. ¿Listo? Y el espacio de representación. Para cada uno de estos, entonces van a haber 4 estados base de ese Z con el que podemos representar cualquier estado de un sistema físico con spin igual a 3 medios. 4 estados. Entonces, por ejemplo, usted puede decir que esto es el ket de 2, el ket de 1, el ket menos 1 y el ket menos 2. ¿Cierto? Vamos a ver 7 medios. Para... Profe, disculpe, con el ejemplo anterior de los, o sea, de menos 2, 1 y así, o sea, para los 4 estados, ¿cuál sería el valor esperado? Ahí lo tiene que calcular dependiendo del estado en el que esté. Pero el valor esperado va a ser cualquier número entre 3H barra medios y menos H barra medios. Más sin embargo, los autovalores son discretos y son estos. Que son esos autovalores están asociados con cada autoestado. Entonces usted le pueden preguntar con qué probabilidad va a medir usted un valor
de 3H barra medios en ese sistema físico, cuando mide el spin en dirección Z, si está en un estado alfa, usted lo que tiene que hacer entonces es proyectar ese estado alfa sobre el autoestado cuyo autovalor usted quiere hallar la probabilidad para medir. Entonces, ¿sobre qué autoestado proyecta este? Sobre 2. Y eleva este chisme al cuadrado. Y eso le da la probabilidad para medir 3H barra medios. ¿Sí me entiende, John? Claro, y Y hágale, compañero. sí, hágale, güey. Entonces, el valor esperado debería estar o sea, debería estar muy pegadito a 3H medios, ¿sí? Pues sí, debería estar pegadito a 3H barra medios, pero hay casos en los que eso no es cierto. Podría ser 0. ¿Sí me entiende? Depende de la probabilidad, ¿no? No depende de la probabilidad, porque la probabilidad es lo que usted va a calcular. No depende de la probabilidad, depende del estado del sistema. ¿Qué simetría tiene ese estado del sistema? ¿Sí me entiende? Depende de alfa. Ok, listo. Ahora sí procede. Los estados Juan, tienen... me surgió una pregunta respecto a Sí. los autovalores. O sea, vendrían siendo como una tendencia. O sea, cuando uno calcula la probabilidad, ¿se esperaría que los valores estén por lo general más cercanos a sus valores o están uniformemente distribuidos alrededor de todo el espectro discreto? ¿O depende del problema? Depende del estado. ¿Qué estado tiene usted? ¿Sí me entiende? Vea, le pongo un ejemplo, Andrés Felipe. Usted tiene un átomo de hidrógeno y usted dice, voy a calcular el valor esperado de la posición de un electrón en ese átomo. Vea, le muestro las posibilidades que usted puede tener. O por lo menos unas cuantas. Usted puede tener una distribución de carga de esta forma. Puede tener una distribución de carga de esta forma. ¿Qué pasó acá, Andrés Felipe? Perdió simetría. ¿Sí o no? Puede tener una distribución de carga de esta forma, por ejemplo. Cada una de estas distribuciones de carga implica simetrías diferentes. Esto lo vamos a estudiar ahorita en el segundo corte. Yo lo he dado en el tercer corte, pero ahora lo voy a meter en el segundo. Porque estos ejercicios de esta vaina son complicados. Y si se los dejo para el tercer corte, no lo alcanzan a hacer. Y si les doy la oportunidad de que me los entreguen después de que acabe el curso, no me lo entregan. Entonces, porque ya ensayé esa vuelta y nunca me entregan nada. ¿Qué pasa acá, Andrés Felipe? El estado tiene una simetría diferente. O sea que cuando usted calcula un valor esperado, por ejemplo, de la posición acá, no es que, digamos, eso vaya a estar más cerca de 0 o más cerca del valor máximo, el valor mínimo, depende de la simetría del estado. ¿Sí me explico? Vale, sí, entonces yo, o sea, es que tenía pensado que tenemos los posibles autovalores, pues en caso de spin medios tendríamos H barra medios y menos H barra medios, entonces si de cierta forma hiciéramos la distribución de probabilidades, pues esperaría como dos medias campanas de Gauss en los extremos y como el valor medio como menos probabilidad, pero pues sí No, depende de la no, porque simetría. eso puede cambiar. Por ejemplo, hagamos eso para spin un medio para que ustedes aclaren esa duda. Pues simplemente yo, de forma general, le estoy diciendo entre qué y qué valores tiene que estar el valor esperado y que los valores propios son discretos, ¿cierto? Es distinto para el caso de Stern-Garlock. Primero termino acá. Esto es S igual a 0. Esto es un orbital S igual a, perdón, S igual a 0, no, esto es un orbital S que corresponde a L igual a 0, no tiene momento angular. Esto es un orbital P que corresponde a L igual a 1. O sea que el momento angular L es H bar. Ese es el ejercicio que ustedes tienen en el taller. Y este es D.
que corresponde a L igual a 2, metales de transición. Entonces L es igual a 2H barra, ¿cierto? Cuando L es igual a 0, entonces ustedes tienen solamente una posibilidad, o sea, medir 0 y ya, ¿sí o no? Y posiblemente en este caso, Andrés, el valor esperado del momento angular sea 0. Acá, Andrés, ustedes tienen, ¿qué opciones tienen ustedes acá? Estos son, para L igual a 1 es lo mismo que para S igual a 1. Ustedes tienen una degeneración que es igual a 2L más 1. O sea que para L igual a 1, este espacio es de 3 dimensiones. Ustedes pueden medir H barra, que corresponde a un autoestado, por ejemplo, que es de 1. Pueden medir 0, que corresponde a un autoestado 0. Y pueden medir menos H barra, que corresponde a un autoestado menos 1. Y el valor esperado del momento angular en ese sistema ha de estar entre H barra y menos H barra. Puede que sea 0, puede que sea H barra. Eso puede depender del estado en el que esté. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Para D igual a 2, Andrés. Perdón, para L igual a 2. Entonces, D igual a 2L más D más 1 es igual. Este D es distinto. Este es el orbital D. Esta es la dimensionalidad. ¿Listo? Entonces, esto es igual a 2 por 2, 4, 5. O sea que esto tiene que, tiene H barra, 2H barra, H barra, 0, menos H barra, menos 2H barra. 5 posibles medidas puede tener usted cuando su estado colapsa algún autoestado del operador momento angular. ¿Sí o no? Usted tiene este queda asociado, que es de 2, que es de 1, que es de 0, que es de menos 1 y que es de menos 2. Tiene 5 autoestados del operador L a los que puede colapsar una vez usted mida L. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces, y obviamente entonces la dimensionalidad está directamente asociada con el número de autovalores del problema. Ahora vamos a hallar, por ejemplo, un valor esperado ahí. Entonces, como para que nos quitemos esa duda encima. Supongamos, chicos, que usted tiene un sistema físico. El que es de alfa es igual, por ejemplo, a spin up, es igual a spin down o es igual a spin up en X. Vamos a considerar 3 casos en donde el estado puede estar en estos 3 estados distintos. Y para cada uno de esos estados vamos a calcular el valor esperado de SZ. O sea que esto es el bracket entre up y up de SZ cuando el sistema está en este estado. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que SZ lo podíamos representar como H barra medios por el get up por el bra up menos H barra medios por el get down por el bra down. ¿Cierto? Esto es H barra medios. Juan David, creo que quedó una flechita mal hecha. Sí, no creí, quedó mal hecho. Esto, entonces este es este bracket up, y este sería up acá, ¿cierto? O sea que esto sería el bracket entre up menos H barra medios. Obviamente esto es un sistema supremamente sencillo, chicos, ¿sí o no? Pero es bueno uno hacer las cosas con estos sistemas mientras tanto. Este sería el bracket entre up y down. Por el bracket entre down y up. Ambos de estos dan 0. Y ambos de estos dan 1. Por lo tanto, en este caso, el valor esperado es igual al autovalor. ¿Sí o no? Vamos con otro caso.
Uno de los autovalores, pues no uno de los autovalores. Valor esperado de SZ cuando el sistema está en un estado spin down. O sea que esto es down acá. Down acá. H barra medios por up, up. Menos H barra medios por down, down. Entonces está H barra medios, bracket entre down y up. ¿Cómo queda esto? Esto queda bracket entre down y up. Y esta acá queda bracket entre up y down, ¿cierto? Menos H barra medios por el bracket entre down y down. Y entre down y down. Esto es 1, esto es 1, esto es 0 y esto es 0 por ortonormalidad, o sea que esto da menos H barra medios. Acá nosotros podemos comenzar a sospechar una cosa. Cuando estamos hallando el valor esperado de un operador, ¿sí o no? Cuyos autovectores o en un sistema cuyo estado es un autoestado del operador, el valor esperado y los valores propios son iguales. ¿Sí o no? ¿Podría repetirlo, profe? Usted está midiendo, usted quiere saber cuál es el valor esperado del operador SZ. Pero el estado, tanto acá, Sebastián, como acá, el estado en el que se encuentra el sistema es un autoestado de SZ. En ese caso, el valor esperado y los autovalores coinciden. O el valor esperado de SZ coincide con uno de sus autovalores. ¿Con cuál? Con el autovalor asociado al estado en el que se encuentra el sistema. ¿En qué estado se encuentra el sistema aquí en esta página? En spin up. Y spin up es un autoestado de SZ. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Que el valor esperado de SZ coincida con el autovalor asociado que tiene SZ a este autoestado de acá. Ahora, en la segunda página, el sistema está en qué estado? En spin down. Y spin down también es un autoestado de SZ. ¿Sí o no? ¿Qué podemos esperar? Que el Pues que valor menos H barra medios. de SZ exactamente coincida con uno de sus autovalores correspondiente al estado en el que se encuentra el sistema. Eso es cuando el sistema ya se encuentra en un autoestado del operador. Y en ese caso no hay colapso de la función de onda o del estado, como ustedes pueden ver. Cuando el valor esperado es distinto al autovalor, cuando hay un colapso. En este caso, por ejemplo, supongamos que usted ya se encuentra en el estado A' y mide con el operador A. Va a seguir en el mismo estado A'. ¿Sí o no? Y si, Juan David, y si fuera el bracket estuviera cruzado. ¿Sí fuera qué? Si no fuera, digamos, el bracket del operador down-down, sino up-down. Sería 0, ¿no? Sería 0, sí. Listo. Profe, Ahí sería 0. eso lo podemos ver como los elementos matriciales del operador, ¿cierto? Estos son los elementos matriciales del operador, pero en la diagonal. Claro, o sea, esto hace down-down, le da la diagonal de abajo y up-up le da la diagonal de arriba, ¿no? Exactamente. Eso sí, en la diagonal sí. Pero entonces un valor esperado, usted nunca calcula esto así. Un valor esperado no. Porque el valor esperado es en el mismo estado. El ket y el bra están en el mismo estado. Ahora, por ejemplo, spin up en X es 1 sobre raíz de 2 por el ket up más 1 sobre raíz de 2 por el ket down. Entonces el valor esperado de ese Z es 1 sobre la raíz de 2 por el bra up
más 1 sobre la raíz de 2 por el bra down. Representación de SZ. H barra medios up down, perdón, up up, menos H barra medios down down, por 1 sobre la raíz de 2 por up, por 1 sobre la raíz de 2 por down. Entonces simplemente escribo el spin up en X en cada una de las bases y entonces multiplico. Vamos a multiplicar primero lo que está en la izquierda. Eso realmente no importa, pero bueno. Entonces acá queda como, mejor dicho, miremos a ver qué no es 0 ahí más bien. Este con este da 0, ¿cierto? Pero con este no. Un segundo. Y esta vaina es más cansón, es que hay que hacer muchas multiplicaciones. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda igual a h barra sobre 2 raíz de 2 por el bracket entre up y up por bra up. ¿Sí o no? Ahora miremos este otro término de acá. Este término con este da 0, pero con este no. ¿Sí o no? Entonces da menos h barra medios, menos h barra sobre 2 raíz de 2. Por down, down, el bracket entre down y down, ¿cierto? Por el bra down. Ahora esto por 1 sobre la raíz de 2 por el get up más 1 sobre la raíz de 2 por el get down. ¿Cómo da esto? Este por este no da 0. O sea que esto cuánto da h barra cuartos por el bracket entre up y up. ¿Sí o no? Y este por el bracket entre up y up. Un momentico. Up y up, sí. Menos h barra cuartos por el bracket entre down y down y down y down. Esto da 0. ¿Cierto? Que es muy lógico porque con respecto a X, el spin es simétrico. Usted va a mirar hacia arriba, ve lo mismo que hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces el valor esperado en X, si usted está en un spin en dirección X, el valor esperado de Z es el mismo. Es el mismo para up y para down, ¿cierto? Entonces, usted, por ejemplo, podría mostrar esto. Usted puede tener un spin en esta dirección y puede tener un spin en esta otra dirección. ¿Cuál es el valor esperado de usted medir el spin en esos átomos que ya están preparados en un estado en dirección X? O mejor dicho, cuál es la probabilidad para usted medir el spin de esos átomos en dirección Z0? ¿Sí o no? Y eso tiene que ver con que la dirección de esos dos es ortogonal. Después, más adelante, vamos a ver que esto también tiene que ver con que el conmutador entre SX y SZ es diferente de 0. O sea, esos son incompatibles. No tienen autoestado simultáneo, porque si tuvieran autoestado simultáneo, obviamente acá
cuando nosotros dijimos valor esperado de SZ, si esos dos tuvieran un autoestado simultáneo, entonces nosotros tendríamos un mismo autoestado para SX y para SZ. Y no lo tendríamos que expresar como una superposición de la base de alguno de los dos operadores. Entonces el autoestado, el valor esperado no daría cero, ¿cierto? Entonces digamos que ese es ese es como el argumento ahí importante, ¿cierto? Mm, Ahora vamos a calcular probabilidades. Listo. Mm, Necesitamos comenzar a calcular probabilidades para que ustedes puedan terminar el ejercicio, el quinto ejercicio del taller. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, con probabilidades también con un átomo preparado en el estado SX. Si yo preparo un átomo de plata con spin up en dirección X, esto entonces ya sabemos que es 1 sobre raíz de 2 por spin up más 1 sobre raíz de 2 por spin down. Lo que yo puedo ver acá con claridad es que, como vimos al principio, ¿sí o no? Debido a la incompatibilidad surge un fenómeno, digamos, bastante extraño, sobre todo si uno no está acostumbrado a la mecánica cuántica. Suponga que usted tiene unos spines acá. Estos spines están preparados en el estado spin-up. En un experimento uno puede preparar un estado para que se encuentre en el autoestado de algún operador, sin ningún problema. Eso es totalmente experimentalmente válido porque es que un experimento es base dependiente, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el aparato de Stern-Garlach en dirección Z. Y acá vamos a obtener entonces unos átomos con estado spin-up y acá donde deberían de estar los de spin-down no vamos a obtener nada, ¿cierto? Porque en un principio yo ya había preparado el sistema en el estado spin-up. Ya nosotros después vamos a ver esto cuando veamos la matriz densidad. Entonces vamos a ver que se llama también el operador de estado, matriz densidad. A mí me gusta más el término operador de estado porque la matriz densidad es un poquito extraño, pero igual pues puede que ustedes estén más acostumbrados a ese término de mecánica clásica. Ahora yo hago pasar esto por un aparato de Stern-Garlach que mide el spin en dirección X. Entonces, con cierta probabilidad, obtengo acá spin up en X. Y con cierta probabilidad obtengo acá spin down en X. Entonces resulta que esto es con probabilidad P más y P menos, por ejemplo. Esto es con probabilidad P menos. Y resulta que este lo voy a bloquear. Pero este de acá, esta línea la voy a continuar y la voy a introducir en un aparato de Stern-Gerlach que mide el spin en dirección Z. Y acá me va a dar un spin up en Z y un spin down en Z. Con probabilidad P up y probabilidad P down. Y resulta que que es lo que uno espera clásicamente, que ahí no haya spin down, ¿sí o no? En Z. Porque inicialmente aquí no habían electrones spin down, estaba preparado en lo que nosotros conocemos como un estado puro. Era puramente spin up. Y resulta que nosotros podemos hallar que P down es diferente de cero. Esta vaina es completamente absurda desde todas las perspectivas, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que realmente sucede? Exactamente lo que sucede con el valor esperado.
Usted obviamente va a obtener que el valor esperado es igual a los autovalores cuando usted está midiendo el spin, el spin en dirección Z en un sistema que ya se encuentra en un autoestado de ese Z, sin ningún problema. Pero cuando usted está midiendo el valor esperado para medir Z en un sistema que no está en un autoestado de ese Z, pues entonces obviamente el valor esperado no le va a dar lo que usted, no le va a coincidir con ningún autovalor por la incompatibilidad, ¿sí o no? Y usted eso lo puede demostrar en general para un spin en cualquier dirección, ¿cierto? Que ya vamos a hacer eso. Debido a la misma incompatibilidad de que Sx, el conmutador entre Sx y Sz es diferente de cero, es que esta, digamos, esta hermosa manifestación de la incompatibilidad en la mecánica cuántica y de las álgebras no abelianas se observa ahí, ¿cierto? Un ejercicio interesante, ¿con qué probabilidad observaría usted acá, por ejemplo? Átomos con spin down. Ese es un ejercicio bueno, ¿sí o no? Es parecido a lo que les dejé el viernes. Ese es un ejercicio bueno. Ahora, nosotros, por ejemplo, podríamos pensar en una cosa parecida a esta, como digamos, un diseño experimental parecido a este diseño experimental que acabamos de plantear. Podemos plantear este diseño experimental. Póngale cuidado. Otra vez vamos a preparemos unos átomos en un estado spin-up en X, donde nosotros sabemos que el estado spin-up en X es una superposición de los autoestados del operador SZ, ya que nosotros hemos escogido como base los autoestados de ese operador. Recuerden que la selección de la base es como nos dé la gana. Eso no hay ningún problema, ¿cierto? Pero en este caso escogimos la base del operador SZ. Ustedes pueden hacer cambio de base las veces que ustedes quieran. Ahora hacemos pasar esos átomos por un aparato de Stern-Gerlach en dirección Z. O sea que esto es Stern-Gerlach Z. Es básicamente como si nosotros hiciéramos esto. Como si por acá vinieran estos átomos. No, vinieran en esta dirección más bien. Están alineados con el eje Z los espines de esos átomos. Y por acá yo voy a colocar un aparato de Stern-Gerlach. ¿Qué es lo que hace ese aparato de Stern-Gerlach? Ese aparato de Stern-Gerlach lo que va a hacer es que me va a hallar la proyección. Me va a hallar la proyección de esos espines ahí como están ahí. Me halla la proyección en esta dirección y me halla la proyección en esta dirección. ¿Cierto? Eso es lo que hace el aparato de Stern-Gerlach. Entonces, como ustedes pueden ver acá debido a la superposición, cuando yo tengo los espines preparados en dirección X positiva, eso es una superposición de spin up en Z y spin down en Z. Por lo tanto, acá yo voy a poder observar con cierta probabilidad spin up y spin down. Es decir, que esto es P up y P down. Entonces a mí me preguntan, dígame una cosa, ¿usted con qué probabilidad va a observar spin up en Z si el estado inicialmente estaba preparado en spin up en X? Entonces usted dice, ah, vea, muy sencillo. Como eso yo lo aprendí en la clase de hoy. Yo proyecto
proyecto el estado inicial, que es spin up en X, lo proyecto sobre el estado al que probablemente va a colapsar. Y si el estado spin up en X colapsa a spin up en Z, va a colapsar con una probabilidad que es igual a esta proyección al cuadrado, ¿cierto? Pero primero, entonces, calculemos la proyección. O sea que esto es el bra up y este ket up en X, que es 1 sobre raíz de 2 up más 1 sobre la raíz de 2 down. De acá podemos ver una cosa, el bracket up down da 0, o sea que esto básicamente simplemente es 1 sobre la raíz de 2 por el bracket entre up y up, y esto es 1 sobre la raíz de 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad para usted medir spin up en Z, dado que el estado originalmente estaba en spin up en X? Pues muy fácil. Es la magnitud al cuadrado de la proyección de spin up en X, que es el estado en el que originalmente se encontraban los átomos, sobre el estado al que probablemente van a colapsar. La proyección es 1 sobre raíz de 2, o sea que la proyección al cuadrado es un medio. Esa es la probabilidad. Y como solamente, esto es un sistema de 2 dimensiones, es decir, spin up en X solamente puede colapsar a 2 estados posibles, que son los 2 autoestados de SZ. O colapsa spin up o colapsa spin down. Entonces, por lo tanto, por esto ser probabilidades P up más P down debe ser igual a 1. De acá, P down es igual a 1 menos P up. Como P up es un medio, P down también. ¿Sí o no? O sea que es equiprobable. Aquí no hay nada realmente que haga que la probabilidad para yo observar up sea diferente para yo observar down si el estado original es spin up en X. ¿Sí o no? Esta es la primera probabilidad que ustedes calcularon en su vida. Aunque yo ya les había calculado otra, pero igual. ¿Cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden observar cuál es la probabilidad para yo medir spin down en X si el estado está originalmente en spin up en X. Son ortogonales. Y ambos son autoestados de ese X, por lo tanto la probabilidad es 0. ¿Sí o no? Un estado, un autoestado, no colapsa a un estado ortogonal. La probabilidad es 0. ¿Listo? Pero es que spin up no es ortogonal en Z no es ortogonal con spin up en X, ¿cierto? Pareciera que acá se vieran ortogonales, pero no son ortogonales porque es que estos son simplemente una visualización de las direcciones de los spins. Esto está en 3 dimensiones, pero la representación de cada uno de estos spins está en 2 dimensiones, entonces ustedes no pueden comparar los planos. Muy bien. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, cuál es el valor esperado de ese Z cuando el sistema se encuentra en un estado arbitrario a dirección θ con respecto al eje Z y en dirección phi con respecto al eje X en el plano. ¿Cuál es el bra? El bra es este bra de acá sería coseno de θ medios por bra up más seno de θ medios por e a la menos i phi por bra down. Ese es ese bra. ¿Cuál es la representación de ese Z? H barra medios get up por bra up menos H barra medios por get down por bra down. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, acaba el ket. ¿Cuál es el ket?
es coseno de teta medios por up más seno de teta medios e a la I phi por down. Muy bien. De acá, esta primera multiplicación, este con este, entonces resulta en h barra coseno de teta medios. ¿Por quién? Por el bracket entre up y up. Por el get up. Perdón, por el bra up. Este con este da 0, pero este con este no da 0. El otro sí. Esto da menos h barra medios, ¿cierto? Por seno de teta medios. Por e a la menos i por phi. Por el get down. Perdón, el bra down por el get down. Por el bra down. Entonces, este vale 1. Quitémoslo de ahí. Pues, ¿cómo queda esto? Esto queda h barra medios coseno de teta medios por el bra up. Y este vale 1 también. Quitémoslo de ahí. Esto es sobre 2. Entonces, menos h barra medios. Seno de teta medios sea la menos i por phi. Por el bra down. Por esto de acá. Entonces, este por coseno de teta medios. Get up más seno de teta medios e a la i phi. Por el get down. ¿Qué no es 0 acá? No es 0 el bracket entre este y este. ¿Cuánto da? H barra al cuadrado medios. Perdón, H barra sobre 2 por coseno al cuadrado de teta medios, ¿cierto? O sea que esto es igual a coseno cuadrado de teta medios acá. H barra sobre 2. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos que esto es seno cuadrado de teta medios, e a la menos i phi, por e a la i phi se cancelan. Entonces esto queda menos h barra sobre 2 por seno cuadrado de teta medios. O sea que esto es h barra medios coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios. Pero eso es una identidad trigonométrica que dice que eso es coseno de 2 teta. O sea que esto es h barra medios por el coseno de 2 teta. Eso es el valor esperado de sz cuando el sistema está en un estado arbitrario en dirección teta. Es decir, eso es independiente de phi. Lo que importa es teta. Y acá, siempre que teta sea pi medios, entonces aquí esta vaina va a dar ahí. Teta es igual a pi medios, esto es coseno de pi, ¿cierto? Entonces el coseno de pi es menos 1, ¿sí o no? Entonces ese es, digamos, en el caso de que cuando teta es ahí pi medios y phi es igual a 0, entonces usted está en una dirección. Aquí usted puede reemplazar esto para cualquiera de las direcciones que usted necesite. No hay ningún problema. Eso es lo que va a obtener ahí. ¿Listo? Ahora, cuando usted está en alguna de las direcciones, obviamente de z, porque usted está midiendo el valor esperado de ese z, entonces esto va de darle h barra medios y menos h barra medios, ¿cierto? Si usted no está en la dirección de z, le va a dar otra cosa y no va a coincidir con los valores esperados
perdón, no va a coincidir con los autovalores de SZ. ¿Por qué? Por la incompatibilidad, ¿cierto? Porque los estados en los que se encuentra su sistema físico y donde está evaluando el valor esperado, estos estados no son autoestados de SZ. Si son autoestados de SZ, ese valor esperado, entonces le va a dar, como ya vimos, H barra medios y menos H barra medios. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué más? Ya nos acabó el tiempo. Disculpen, chicos, me pasé 12 minutos. Pero venga, yo, ¿qué más les puedo comentar para que se impulsen un poquito con los ejercicios? Ya vamos a comenzar. La próxima clase vamos a ver unos más teoremas sobre incompatibilidad y compatibilidad. Vamos a demostrar dos teoremitas y comenzamos con la relación de incertidumbre para ver si el viernes por lo menos llegamos a cambio de base. Y ya alcanzamos a llegar a cambio de base el viernes. Yo quedo feliz, ya quedo contento con esa vuelta. Yo creo que alcanzamos a llegar a cambio de base el viernes. No creo que necesitemos otras horas esta semana. Y ya para el segundo corte, entonces comenzamos con función de onda. Bueno, espero yo. Quiero ver qué más podría decir yo acá al respecto de esto. Que les pueda ayudar un poquito. A ver, a ver, a ver. No, yo creo que ya con esto básicamente tenemos todo. Simplemente, si ustedes quieren comenzar a ver los ejercicios que les dejé el viernes, entonces pueden mirar una cosita. En el libro de Sakurai, que de hecho ya salió la tercera edición, me llega la semana entrante. En el libro de Sakurai está la demostración, que eso lo vamos a ver en clase, de la relación generalizada de incertidumbre. Listo. Ahí ustedes pueden revisar lo siguiente. ¿Qué es lo que dice la relación generalizada de incertidumbre? Dice que el valor esperado del operador incertidumbre al cuadrado asociado con el operador A, ya ahí les voy a definir qué es el operador incertidumbre, etcétera, etcétera. Por el valor esperado del operador incertidumbre al cuadrado de un operador B, esto debe de ser mayor o igual, por ejemplo, que un cuarto por la magnitud al cuadrado del valor esperado del conmutador entre A y B. Esto tiene una consecuencia muy importante desde el punto de vista de la teoría de la medida, que es lo que vimos hoy. Cuando esto da cero, es decir, vea que acá se puede cumplir también una igualdad. Esto podría ser igual, ¿cierto? ¿Cuándo da esto cero? Esto da cero cuando el conmutador entre A y B es cero. O sea, para A y B compatibles, para A y B compatibles, incertidumbre cero. Es decir, la incompatibilidad es básicamente la responsable, no solamente de lo que vimos ahorita con los valores esperados, ¿cierto? Que obviamente el valor esperado no va a coincidir con el autovalor en el caso de que los observables sean incompatibles o que los autoestados correspondan a observables incompatibles, más bien. El autoestado, el autoestado del operador sobre al cual le queremos hallar el valor esperado, y el autoestado del operador en el que se encuentra el estado físico en ese momento, ¿cierto? Pero la incompatibilidad es más que eso. La incompatibilidad
tiene que ver mucho con la incertidumbre. Y en mecánica cuántica nosotros decimos que dos observables no se pueden medir con precisión infinita si su conmutador es diferente de cero. Aquí está la relación más importante. Con esto, ustedes ya hacen mucho de lo que les dejé el viernes. Ahí pueden ustedes mirar, por eso es que yo no puedo medir al mismo tiempo Sx y Sy, porque es que el conmutador entre Sx y Sy acá es diferente de cero, es igual a IH barra, ¿cierto? Por Sz, y esto es diferente de cero. Ahora sí entiendo, ¿cierto? Entonces, con esto ya se bandean poderosamente para que comiencen a hacer lo que les puse el viernes. No necesitan esperar para el jueves, nada. Simplemente el jueves voy a demostrar que esta relación de acá es cierta. Eso es todo. Pero ya pueden comenzar a hacer los ejercicios, utilicen la relación, ¿cierto? De una, sin pensarlo dos veces, ya saben cómo calcular probabilidades, cómo proyectar una medida sobre la otra. Entonces, manos a la obra, chicos. Listo, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Un segundo, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, aló? Buenas tardes. Buenas tardes.